Esta semana, en Hechos y Opiniones, vamos a conversar de aquellos 12 puntos que plantea el presidente Luis Abinader para discutirlo con diferentes sectores sociales, para la reforma del Estado, etc. Conversaremos sobre la posibilidad de una nueva línea aérea para República Dominicana. ¿Qué importancia tiene eso para nosotros como viajeros, como dominicanos en el exterior? Trataremos el tema de los deportistas, brevísimo. Los deportistas nuestros, aquellos que están desamparados, que no han ganado premios y que el Estado se ha olvidado de ellos. Conversaremos sobre la moratoria de desalojo en el Estado de Nueva York, la posposición. Nos toca hablar de los 7 reos asesinados en 1951 y su indulto tardío. Y claro que sí, del Día del Trabajo que celebramos mañana. Esto y mucho más, Hechos y Opiniones. No se lo pierdan. Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, Moon Eyes, Mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Y retomando el diálogo con ustedes en Hechos y Opiniones, nos interesa tocar un tema que para los dominicanos en el exterior es esencial. Tiene que ver con el transporte aéreo. Hemos sido testigos, todos, de los recurrentes maltratos a que hemos sido sometidos por alguna línea aérea en el pasado reciente, las quejas reiteradas de los pasajeros hacia y desde República Dominicana por las ineficiencias, por las maledicencias, digámoslo así, de líneas aéreas que, bueno, no nos entienden o no nos respetan o ambas penas a la vez. Bueno, este asunto del transporte, de moverse de un territorio a otro, y sobre todo, no solo de los turistas, sino también de los dominicanos que vivimos fuera del país, es un asunto esencial porque la conexión que tenemos nosotros con la tierra nuestra y con nuestros familiares es vital, es una condición, digámoslo así, existencial importantísima. Por lo tanto, ese peregrinaje eterno de ir y venir no va a concluir porque nosotros necesitamos ir a tomar el calor de nuestra tierra, ir a comer nuestras comidas frescas y productos frescos, necesitamos ir a estar con nuestras familias, necesitamos ir a ver nuestras pequeñas inversiones en una casa o en cualquier otro tipo de inversión que podamos tener en el lar nativo. Bueno, en esa dirección, tener una muy buen transporte aéreo es vital, porque de lo contrario, ¿cómo podemos hacer ese viaje? Regresar al pasado e irnos en barco. En ese orden es necesario que los empresarios dominicanos, que entienden nuestra dinámica, que entienden nuestra cultura, que entienden nuestra idiosincrasia, también entiendan la importancia de invertir en un transporte aéreo que nos regrese a lo que fue de alguna manera la línea bandera nacional, aquella dominicana de aviación, y otros esfuerzos nuestros nacionales, como APA, por ejemplo, que en su momento dieron muy buen servicio. Regresemos a los tiempos en que estábamos orgullosos de tener una línea bandera, una línea nuestra, que sobre todo nos den un trato decente, un trato adecuado, justo, que, repito,
entiendan nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra idiosincrasia como locales, pero además que podamos tener algunas cositas nuestras. Dice la Biblia que no solo de maníes vivirá el hombre, que es lo que le dan a uno las líneas aéreas en este momento. Todo este tipo de elementos, de factores, son importantísimos a nuestro juicio para que los inversionistas dominicanos lo tomen en cuenta y finalmente se decidan traer una línea aérea que nos permita avanzar en esa dirección. Todo esfuerzo orientado a que podamos tener nuestra propia línea nacional que conecte el exterior con la tierra nuestra, que conecte a los dominicanos de Estados Unidos con los 48.000 kilómetros cuadrados nuestros, nosotros la vamos a respaldar. La vamos a respaldar por lo que decíamos anteriormente. Necesitamos esa conexión entre el cuerpo de azafatas, y los pilotos, el equipo que trabaja en el avión y los pasajeros. Claro, de igual forma también necesitamos que los pasajeros entiendan la importancia de respetar a ese personal, de entender que están bajo presión, que su trabajo, ida y vuelta, en un avión no es algo tan simple, que también igual que todos nosotros, los pasajeros, el equipo que va a cargo, el sobrecargo, que son responsables de nuestro cuidado y nuestra atención, también requieren respeto, buen cuidado, buen trato. Si pasajeros, línea aérea y sobrecargos entendemos esto, pienso que vamos a tener un éxito maravilloso. Ya la semana próxima vamos a hablar con detenimiento y como ustedes se merecen, con información de primera mano, respecto a la posibilidad real, concreta, de que los dominicanos podamos tener una línea nuestra que nos dé servicio de primera categoría en la dimensión y en el tamaño que nosotros como comunidad nos merecemos. Así que enhorabuena, no estamos autorizados todavía a informar de manera formal todo este proceso. Sin embargo, estamos muy complacidos de que podamos viajar desde Estados Unidos hacia el NAR nuestro en una línea que nos mantenga respeto, cuidado, nos garantice eficiencia, nos garantice puntualidad y sobre todo buen trato. Que nos expliquen cuando hay un problema aéreo, se entienden, son posibles, no se los expliquen. Cuando hay un retraso, nos los hagan saber. Cuando hay una cancelación, nos comuniquen las deficiencias para nosotros de esa forma poder organizarnos con tiempo y poder, digámoslo así, no perder el tiempo en exceso. Así que enhorabuena este esfuerzo, agradecemos infinitamente a los empresarios dominicanos que están envueltos en este proyecto. Ya la semana próxima vamos a dar detalles precisos de qué se está cueciendo en este momento en el transporte aéreo desde New York hacia la República Dominicana y viceversa. Así que muy buenas noticias para la comunidad dominicana en el exterior respecto a una línea nacional de capital, nuestro capital dominicano. No se mueva, hechos y opiniones. Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. En Hechos y Opiniones estamos interesadísimos en que la sociedad dominicana se pueda poner de acuerdo en aspectos esenciales, aspectos importantes de la vida nacional
que permitan el bienestar colectivo, el desarrollo nacional, que permitan la estabilidad social, que permitan el desarrollo de las fuerzas productivas y económicas y sociales con cierto nivel de igualdad, de paridad, de equilibrio. En ese orden, el presidente Luis Abinader ha convocado a las fuerzas políticas tradicionales, y perdone, presidente, que diga las fuerzas políticas tradicionales, pero excepto Alianza País y el doctor Guillermo Moreno, las fuerzas que están ahí, en su mayoría, son las fuerzas que han provocado el desorden que tenemos en el país. Pero bueno, usted convocó a esas fuerzas a esto que usted llama diálogo nacional. Esto es bueno y es malo. ¿Por qué? Es bueno porque hablar siempre es productivo, o debe serlo al menos. El intento al menos vale la pena. Ahora bien, tenemos que intentar que ese diálogo funcione, que ese diálogo vaya más allá de la buena intención del presidente o el ganar tiempo en términos políticos de algún sector del gobierno. Nosotros creemos, repetimos otra vez, en la buena fe del presidente Luis Abinader, pero en todas partes se cuecen habas y dentro del PRM, que viene con toda esa historia del PRD detrás, también hay traviesos, hay gente que puede usar más bien este tipo de posturas, de propuestas para ganar tiempo, que en política tiene un valor inmenso. Pero démosle el beneficio de la duda, tanto al PRM como al presidente Luis Abinader, y entendamos que esta convocatoria a las fuerzas de políticas nacionales, a este diálogo nacional, tiene alguna intención sincera. Veámoslo de ese punto de vista, aunque vale la pena esperar los resultados. Esperemos los resultados. ¿Cuál es la parte que nos preocupa del asunto del diálogo? Bueno, se han planteado 12 temas, que lo vamos a ver aquí brevemente. Se han planteado 12 temas. Ahora, me parece que la convocatoria del presidente fue un poco precipitada, posiblemente. Es posiblemente una convocatoria que no tiene el sostenimiento, digamos, teórico, para que el mismo tenga el éxito que necesita. Un diálogo nacional debe tener otros componentes que consideramos necesarios para avanzar en la dirección que se ha propuesto el presidente. Pero bueno, vamos a ver los 12 puntos que se plantean. Bueno, hoy nos enteramos que ya no son 12, sino que serán 14 puntos, porque aparecieron 2 puntos más que fueron agregados. Vamos a leer los primeros 12 puntos que están propuestos originalmente y ya hablaremos de los 2 que se han agregado en las últimas horas. Bueno, la reforma al sector eléctrico. Como un punto importante, conocemos muy bien de aquellos pactos, acuerdos que se firmaron en los gobiernos anteriores con compañías internacionales, como por ejemplo la Cogentrix, incluso con compañías nacionales como la de los Vicini, a través del cual el gobierno nacional tiene que pagar una serie de cuotas y que no pueden fallar, estas compañías estén produciendo energía o no. Aunque el Punta Catalina ha estado generando una producción interesante de energía a nivel nacional, se habla poco de lo que pasa con estas compañías, con estas plantas generadoras eléctricas, con el que el gobierno tiene unos acuerdos casi irrompibles. Lo que pasa con el peaje sombra de Samaná, por ejemplo, acuerdos casi irrompibles que obligan, estrangulan el presupuesto nacional en beneficio de estas compañías eléctricas. Bueno, pues uno de los puntos es la reforma al sector eléctrico. Creemos que es importantísimo el papel que puede jugar ahí un equipo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que encabeza Fernando Peña, o de que es parte de Fernando Peña, sociólogo, una persona muy bien informada, que ha venido planteando una serie de líneas esenciales con relación a un pacto eléctrico que funcione y que realmente no sea esquilmar el presupuesto nacional. Vamos a estar muy pendientes de este eje por la importancia, la significación, la trascendencia y el costo que significa para el país la producción energética y los componentes que puede tener este pacto eléctrico, esta reforma al sector eléctrico. La reforma al sector agua.
el país nuestro no tiene, que yo conozca, un acuerdo respecto al uso del agua potable, respecto al uso del agua del subsuelo, respecto al uso del agua de los ríos y del mar, etc. Lo que indica que abocarse a esta discusión de un pacto del agua puede ser importantísimo porque podría redefinir el rol de las presas, el rol de las hidroeléctricas, etc. Entendiendo además la conexión de las hidroeléctricas con la producción de energía. Importantísimo esta discusión para el desarrollo nacional. La reforma de la Policía Nacional. Sobre la policía hay muy pocas cosas que decir porque ustedes como audiencia las conocen perfectamente bien todas. La reforma de la policía es obligatoria, es indispensable. La transformación de la policía debe ser un hecho inevitable. Un equipo de profesionales intelectuales, abogados, expertos ha estado discutiendo una propuesta para la transformación de la policía. Dice uno de sus componentes, el doctor Ricardo Nieves, que ya el informe está listo, y Tulio Castaño Guzmán, y que le fue entregado al presidente el reporte para su valoración final y que en un tiempo prudente él dará, digamos que el reporte respecto a las conclusiones de esta discusión de este equipo. Bueno, la reforma policial no puede esperar más. Es indispensable que el país tenga un nivel mínimo de tranquilidad. En un punto posterior en este programa vamos a tocar el tema de la inseguridad para relacionarlo con la importancia de la reforma policial. La modernización del Estado. Ya conocimos en el gobierno del presidente Fernández, encabezado por Antonio Isaconde, todo lo que fue la reforma al sector público, a los organismos del Estado. Este proceso, de alguna manera, digámoslo así, traumático, porque implicó que las empresas heredadas del Trujillato, que estaban integradas en CORDE, fueran pasadas al sector privado prácticamente sin ningún beneficio, ¿ya? Esa reforma y modernización del Estado fue muy dolorosa. Aquel proyecto fue de empresa del Estado. Esta se trata de la reforma y modernización del Estado. Esperamos que no sea tan traumática, no deje un sabor tan desagradable como el que nos dejó aquella propuesta que impulsó el presidente Fernández. La sociedad civil debe estar, y los grupos populares deben estar muy pendientes y estar vinculados con esta discusión para evitar que nos tomen fuera de base o asando batata, como decimos en República Dominicana. La calidad educativa, una propuesta de reforma también en la calidad educativa. Tuvimos la propuesta del 4%. Hemos visto que durante 8 años del gobierno pasado, el 4% sirvió para comprar solares a diestra y siniestra, incluso solares inexistentes, fabricar de manera a vapor un montón de escuelas, incluso en lugares donde posiblemente la asistencia escolar, el volumen de asistencia escolar no requería un plantel de ese nivel o a esa distancia. No hemos visto en 8 años mejoría en la calidad educativa propiamente dicho, en la capacitación y formación de maestros, no se hizo una inversión adecuada, sino que fue fundamentalmente en la parte de la infraestructura. Este es un momento para que la sociedad discuta con cierto tino lo que tiene que ver con la reforma educativa, que es tiempo de que vayamos al fondo del problema y no nos sigamos quedando en la forma. Reforma de salud y seguridad social. Seguridad social es importante porque también el gobierno del doctor Fernández se trabajó lo que fue la transformación del Instituto Dominicano de Seguro Social o la Caja del Seguro, como decía la gente común. Bueno, esta experiencia de todo lo que fue la seguridad social fue terriblemente dolorosa porque como herencia de ese proyecto o como hija de ese proyecto tenemos las AFP y las ARS, ambas hoy pedidas por sectores importantes de la sociedad de que sean disueltas, tanto las AFP como las ARS, por el nivel de improductividad, pero además por el alto nivel de burocratismo y por las dificultades que le genera tanto a los trabajadores como a los pacientes una agencia como otra. Este es el momento de discutir a fondo todo lo que tiene que ver con la seguridad y la salud, seguridad social y la salud de República Dominicana. El transporte, ni hablar. El presidente Abinader ha planteado un monorriel
que agilice el transporte en la capital, que vaya desde el centro de la capital hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas. De igual forma, ampliar el transporte colectivo, digamos el tren, hasta los Alcarrizos, y en los Alcarrizos conectar con este transporte nuevo que hizo el expresidente Danilo Medina en la zona de Sabana Perdida, exactamente, para agilizar el tránsito. Todas estas cosas deben verse con detenimiento. La transformación digital es importantísima porque el mundo va a una velocidad muy rápida respecto a lo tecnológico. Eso hay que verlo con cuidado y es algo mucho más técnico que tenemos que medir el impacto, la importancia y la eficiencia para recibir servicios desde el Estado a través de las redes. La reforma fiscal, vital la reforma fiscal, porque la reforma fiscal va a determinar cómo vamos a pagar nosotros los impuestos en función de lo que nosotros ganamos, de suerte de manera que podamos pagar impuestos sobre la base de nuestros ingresos netos, y de igual forma el impuesto al consumo. Esta reforma fiscal, esta propuesta de discusión de esta reforma fiscal no puede ser tras bambalinas y no puede ser con esos grupos de élite que se han puesto de acuerdo para muchísimas travesuras. La reforma fiscal debe ser discutida con la sociedad y debe ser discutida de manera abierta, presidente Abinader. La reforma laboral, hay sectores importantes del país, sectores empresariales, sectores patronales, que han querido pescar en río revuelto, y como el movimiento sindical dominicano está en una baja vergonzosa y lamentable, han querido imponer, someter de manera subrepticia y casi imperceptible que los trabajadores que tienen conquistas pequeñas en la sociedad dominicana, esas pocas conquistas, serles arrebatadas a través de acuerdos de aposento con algunos sectores pseudo sindicales, con algunos dirigentes que hoy lamentablemente no dirigen a nadie, que en el pasado fueron importantes dirigentes nuestros, pero que hoy están desconectados de los sectores laborales, trabajadores dominicanos. Esos sectores patronales han intentado pescar en río revuelto, y en esta discusión sobre la reforma laboral, la sociedad dominicana y los trabajadores no podemos estar cruzados de brazos o durmiendo del lado equivocado, porque sencillamente por ahí se pueden colar reformas que retrocedan los pocos beneficios que los sectores populares y los trabajadores han conquistado en el país a través de los años. El sector hidrocarburos. El gobierno nacional acaba de adquirir nuevamente el 49% de la Refinería Dominicana de Petróleo, que estaba en manos del gobierno de Venezuela. Nosotros hemos sido más de una vez como país propuesto para convertirnos en una especie de almacén de hidrocarburos por producto de nuestra posición estratégica, y que el puerto de Montecristi sea, digamos, el punto de intermedio en donde vengan los cargueros a traer combustible y los cargueros para llevárselo al destino final. Bueno, en esta discusión es posible que ese tema se replantee. Ahora bien, ¿qué le quiero plantear a los sectores nacionales con este asunto? A los sectores populares, a los sectores progresistas. Señores, en estas discusiones hay que meterse. Si nosotros dejamos que el CONEP, que el gobierno, que los partidos que están ahí dentro representando a la sociedad, excepto Alianza País, que nos merece todo el respeto del mundo, el resto de nosotros no nos merecen confianza, y ustedes lo saben. Este tema no puede dejarse en la cancha de los sectores de poder. Estos temas hay que discutirlos y hay que dar nuestras opiniones y nuestros pareceres, y hay que plantear nuestras posiciones técnicas respecto a este asunto. Así que es indispensable que los sectores populares, los trabajadores, los sectores progresistas, entendamos la importancia de discutir estos 12 temas, y los dos que agregaron en el transcurso de esta semana, que tiene que ver con las AFP y las ARS de manera particular, y el 30% para los trabajadores de las AFP. Eso nosotros no podemos dejar que esa discusión se quede en las élites.
y que entonces se le imponga al pueblo completo una serie de condiciones que nos vamos a dar cuenta después de que no eran favorables. Así que hay que meterse en esta discusión, al contenido, a la discusión de peso y dar nuestros puntos de vista en respecto a los mismos. Es una condición, es una obligación, es una necesidad de los sectores nuestros plantear lo que pensamos respecto a cada uno de ellos y además nuestras propuestas en este marco, en este contexto, ante estas posibilidades, de suerte que estos sectores tradicionales de poder no se queden comiendo con su dama y con la pelota ellos solo en la cancha. Ya regresamos con más de Hechos y Opiniones, no se muevan. Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, Moon Eyes, Mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Bueno, retomamos la conversación con ustedes en Hechos y Opiniones y esta vez queremos tocar dos temas que nos parecen importantes. Uno tiene que ver con la algarabía de buena manera que ha generado en la sociedad dominicana el triunfo de nuestros atletas en los Juegos Olímpicos y el triunfo de algunos de nuestros atletas en juegos posteriores, en Norseca, etc. Bien, es bonito, se ve muy bien, pero la sociedad dominicana y el gobierno en particular se recuerdan de los atletas cuando ganan. Y entonces cuando estos muchachos adquieren medallas y hacen nombre, también resaltamos como sociedad los niveles de pobreza en el que viven y cómo esa pobreza posiblemente, en algunos casos, esa pobreza puede dar un cambio sustancial porque estos atletas nuestros, a mucho sacrificio, bueno, ahora podrían tener mejores condiciones de vida, algunos ganar algunos cuantos millones de pesos, etc. Lo que nos olvidamos como sociedad es que, y eso nos preocupa, nos olvidamos que la sociedad está llena de atletas en las mismas condiciones en este momento. Muchachos que tienen que practicar en condiciones vergonzosas y lamentables, pero no son los que ganaron, es que en este momento sigue de esa misma forma. Muchachos que tienen la dicha de, algunos de ellos, pertenecer a un organismo de las Fuerzas Armadas que los contrata como asimilados para que tengan un salario mínimo, algo de ingresos que le permita no languidecer. No se trata de que ahora como sociedad nosotros hagamos una enorme algarabía porque estos muchachos eran pobres y por esa pobreza han logrado grandeza, nombre, fama y fortuna, sino que se trata de ahora el Estado Dominicano, el Ministerio de Deportes, trabaje con los que siguen padeciendo esas mismas condiciones o peores. No han sido estos muchachos, estos excelentes atletas, estos honorables atletas que a sangre y fuego han logrado prestigio, triunfo, gloria. Se trata de los que no lo han hecho, quieren seguir avanzando y ven el deporte como la única vía para poder salir de su nivel de pobreza. Así que se trata, señores del gobierno, señores del Ministerio de Deportes, de asistir ahora a esos muchachos, que tengan mejores condiciones de vida, de alimentación, de cuidado médico, mejores lugares para poder hacer sus prácticas. No esperar que ganen millones y cuando ganen millones, entonces resaltarlo y resaltar su miseria. No, se trata de que ahora puedan tener una alimentación adecuada, ahora
puedan tener condiciones decentes de vida, casas decentes, que no tenga que ir a ver televisor al colmado de la esquina, porque siquiera para eso tienen ingresos. No esperemos que uno u otro tengan un triunfo pomposo para destacar eso, sino que ahora, nuestra obligación como sociedad, ahora es asistirles y garantizarles condiciones decentes de vida para que el deporte no sea simplemente una vía para intentar salir de la miseria, sino que sea un recurso para que toda la sociedad entienda que, bueno, además de leer un libro, que es nuestra obligación, leer libros, interactuar en la sociedad, hacer deportes, ejercitarnos, debe ser algo normal, no debe ser algo simplemente para abrirle los ojos a unos cuantos muchachos envueltos en la más espantosa miseria, para ver si tienen la dicha de llegar a una medalla y tener algún ingreso de golpe. Así que, señores, dejémonos de hipocresías, dejémonos de medias tintas, y es tiempo de que el Ministerio de Deportes se deje de arrogancia, se deje de tonterías y asuma su responsabilidad con estos muchachos de competencias, tanto los de alto rendimiento como los de bajo rendimiento, que tengan condiciones dignas de vida y puedan vivir, valga la redundancia, con el nivel de decencia que necesita cada ser humano. Otro aspecto que nos preocupa muchísimo, familia, tiene que ver con la violencia. La violencia está fuera de control. Decíamos en un programa anterior que nos reíamos cuando Jesús Vázquez, el ministro del Interior y Policía, persona de respeto, persona que se ha ganado galones en la sociedad dominicana por su vínculo con la lucha social, por la representación digna que ha tenido de su pueblo hasta donde nosotros sabemos, etcétera, actual ministro de Interior y Policías, dijo que en Cristo Rey había bajado más de un 60% la delincuencia. Pero por Dios, pero eso no se lo cree absolutamente nadie. Bueno, el asunto es que se ha dado la tarea a un grupo de desaprensivos casi en todas las ciudades urbanas del país, una ola de atracos y de robo que no tiene precedentes. Ya lo decíamos la semana pasada. A esto hay que meterle mano, pero no solamente se trata de ir solamente a arrestar a los muchachos, que hay que hacerlo, que cometen estos actos delictivos, estos atracos, a toda hora, a cualquier momento. Se trata además, presidente, ministro de Interior, de que nos demos una política seria que permita combinar varias cosas, retomar el deporte como esencia para que los muchachos de los barrios nuestros tengan en qué invertir su tiempo de manera productiva. Se trata además de que se creen condiciones en los barrios nuestros, en los campos nuestros, para que los muchachos jóvenes, además de su tiempo libre en deportes y arte, puedan tener espacios diversos, condiciones mínimas, comida básica, resuelta, que reduzca de manera sustancial las motivaciones que generan este nivel de delincuencia. ¿Y por qué nos preocupa este tema? Y lo retomamos en este programa nuevamente. Porque después que un muchacho, 13, 14, 15, 18 años, toma la carrera delictiva, es difícil que se devuelva, es difícil que regrese. ¿Por qué? Porque ese camino enseña una serie de trapisondas que casi nunca se devuelven, casi nunca retornan al nivel anterior. Así que las consecuencias de no detener esto a tiempo, primero, parar de manera definitiva el robo al que está sometido la gente de los barrios, los moradores de los barrios populares y sectores medios del país, detenerlo porque el nivel de ansiedad y de angustia es inmenso, sino además buscar alternativas para que los otros, los que aún no han caído a este nivel o los que están apenas empezando su carrera delictiva, tengan opciones más allá de pedirles que entreguen una pistola, que con ella vamos a hacer un monumento. Eso no tiene trascendencia, ministro. Eso no es más que mercadeo, ministro. Eso no es más que marketing. Y aquí copio a Domingo Páez, que usa mucho la palabra marketing para referirse a algunas iniciativas del gobierno. Señores, hay que trascender, hay que buscar políticas serias que permitan que finalmente estas cosas se reduzcan sustancialmente y que haya tranquilidad y paz en la sociedad dominicana. No se vaya, que ya regresamos a Hechos y Opiniones.
labazuca.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Labazuca.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Labazuca.com. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Esto que estamos viendo es causa de la tormenta de anoche aquí en Estados Unidos. Eso es medio Digan, en la intersección de la 231 y Van Colan. Miren cómo tenemos todos los carros ahogados, camiones, carros. Allá miramos los rescatistas que estaban chequeando a ver si habían vida, si había gente en los carros. Ya ustedes saben cómo pasó la tormenta por aquí. Esto es en el Bronx, en medio Digan, desde la 231 a Van Colan. Tenemos un brazo de mar en vivo en el highway. Reportando Juan Reyes, como siempre, informándole lo que pasa y los acontecimientos. Bueno, señores, la ciudad de Nueva York y New Jersey han sido víctimas de unas inundaciones sin precedentes. La cantidad de agua por hora que ha caído en ambos estados, bueno, en la ciudad de Nueva York y en el estado de New Jersey, en ciudades del estado de New Jersey, equivale en una hora al agua que debió caer en todo el mes de septiembre, lo que indica que, dicen los especialistas en estos asuntos meteorológicos, que no había, desde que se están tomando mediciones respecto al agua que cae en estas lluvias, no había un precedente de la cantidad de agua que nos arropó en New York, New Jersey, de alguna parte en todo lo que tiene que ver con el estado de Massachusetts, en algunas ciudades, y en Providence, Rhode Island. Esta situación, hasta donde cuando se produce este programa, ha dejado 8 muertos en el estado de Nueva York y 9 muertos en el estado de New Jersey. Esperemos que eso no continúe subiendo. Personas que murió en condiciones, por ejemplo, personas que vivían en los sótanos, en los basements de las viviendas, la inundación los arropó, no dio tiempo a que lo pudieran sacar y ahogaron familias completas, o situaciones lamentables como personas que no se dieron cuenta en su vehículo que había un charco profundo que no se podía ver porque la intensidad de los aguaceros fue en horas nocturnas, ¿verdad? Entonces hay personas que murieron dentro de sus vehículos, cosas lamentables, muy lamentables, que lamentablemente no se pueden prevenir, porque ¿cómo se detiene esta cantidad de agua? ¿Qué se hace con eso? Es algo inevitable. Nuestras condolencias, nuestro dolor con las familias afectadas por todo esto. Entender que, bueno, parece ser que la ciudad de Nueva York, la costa noreste de Estados Unidos, tendrá como que replantearse algunas cosas porque definitivamente no estábamos preparados para aguaceros de este tipo que sencillamente nos inundan el subway, los trenes, la parte subterránea, afecta sensiblemente las casas de primer nivel y los sótanos de las viviendas de las zonas bajas. Todo esto parece ser que habrá que replanteárselo, porque si el cambio climático sigue al ritmo que va, vamos a tener que cargar por un largo tiempo con estas amargas experiencias. Condolencias nuestras con las familias que han perdido, bueno, a los suyos en toda esta tragedia, y lamentablemente había poco que hacer porque no fueron cosas prevenibles por la hora en que se sucedieron los aguaceros, que fueron casi todos en horas nocturnas.
se dificulta que las personas pudieran salir de sus casas, etc. Bueno, y nadie previó que tanta agua llegaría y que coparía las casas como sucedió. Así que en Nueva York, en New Jersey, estamos de alguna manera, digamos, conmocionados por lo que hemos visto pasar a nuestros hermanos en esta zona. La botar, no podemos hacer más nada. Gran poder de los santos. Vamos. Claro, pero mira cómo está el agua aquí, mira. Mira los aguacates, dónde está dando el agua, mira. Va bajando un caño de agua por ahí, bárbaro, no sé de dónde, mira. Esto está peligroso, voy a subir porque cuando hay un cable aquí me da y me lo electrocuta. La puerta está cerrada y mira. Estamos moviendo el fondo y estamos moviendo todo porque ya tú sabes, es inundado que estamos. Cuidado, primo, ¿eh? Miren, por otro lado, y a propósito de viviendas, esta semana que transcurre venció la moratoria de desalojo que tenía previsto el Estado de Nueva York, y digo Estado porque en este caso es el Estado, para los residentes. Esto permitía que los caseros, los dueños de casas, no sacaran a los inquilinos por falta de pago y también detuvo las ejecuciones hipotecarias de las cortes y el sacar a las personas de sus viviendas. Bueno, resulta y viene a ser que el Estado de Nueva York y la Asamblea Estatal y el Senado Estatal han decidido prorrogar esta moratoria de desalojo hasta el día 15 de enero del año próximo. Hay sectores políticos en Estados Unidos y en Nueva York específicamente que están planteando que esta moratoria se extienda hasta julio del 2022 para permitir que para evitar que las personas tengan que salir precisamente en el crudísimo invierno que nos azota en el mes de diciembre hasta el mes más o menos de abril. Y que por lo tanto esa prórroga se extienda hasta el mes de julio del 2022. Lo importante es que los inquilinos que tenían el corazón en la boca, ansiosos, preocupados, angustiados por la posibilidad de ser desalojados en los próximos días, le informamos que no, que ha sido prorrogada la ley de desalojo, la moratoria de desalojo, ha sido pospuesta hasta el 15 de enero del 2022. De igual forma, le decimos, usted inquilino del Estado de Nueva York, que está atrasado con su renta, aproveche y aplique para que su landlord reciba los beneficios que el Estado de Nueva York está proveyendo para que usted pague su renta. Importante, este programa de pago de renta no se le entrega al inquilino, sino que se le envía directamente al dueño de la propiedad, al casero, al landlord, como usted le quiera decir. Es importante que su landlord, casi todos los landlords, casi todos los caseros tienen disponible personal para ayudar a sus inquilinos a aplicar por este beneficio. Si su casero no tiene, pues visite una agencia de las comunidades, que hay bastantes agencias, que le pueden ayudar, pero aproveche, ya que no puede pagar la renta y para que su casero tampoco se perjudique, aproveche que está este programa y aplique por estos fondos, que por cierto, hace una semana la gobernadora actual ha estado exigiendo que esos programas se agilicen, que se eficienticen para que se le dé respuesta a la gente, porque estos programas han estado muy lentos. Tanto este como el programa que está destinado a los hermanos que no tienen documentos, han estado extremadamente lentos en los procesos. La nueva gobernadora, ha estado exigiendo que estos procesos se agilicen para que la gente reciba estos beneficios. Por lo tanto, usted que es inquilino y que ahora está recibiendo un beneficio hasta el 15 de enero del año próximo, aproveche, someta su petición para que su landlord finalmente reciba
el dinero que usted le adeuda, y entonces ya en enero las cosas para usted empiezan a ser de manera distinta. Pagar esa renta a usted le va a quitar mucha presión. Usted lo sabe, porque usted sabe la situación en la que está y la presión a la que está sometido con su casero por la deuda. Aproveche, hable con su casero, sometan la petición al Estado de Nueva York, la gente del Estado de Nueva York solamente, y benefíciese, quítese esa presión, ayude a su casero. Felicitamos a la gobernadora por la extensión y al Congreso Estatal por la extensión del periodo de la moratoria, y sencillamente, señores, aprovechemos estas oportunidades que le queda poco dinero y poco tiempo. No se mueva, ya regresamos. Hechos y opiniones. Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Uno de los temas que hemos tocado una y otra vez en este programa tiene que ver con el asunto de la justicia racial. Y nos interesa el tema por razones diversas. La comunidad latina tiene que hacer toda la gestión necesaria para entenderse con la comunidad afroamericana, por razones diversas. Compartimos los vecindarios, compartimos los trabajos, compartimos los parques, compartimos la bodega, compartimos el supermercado, vivimos en las mismas condiciones, estamos en la misma condición de clase, somos trabajadores con salarios de vergüenza, nos atienden con la misma deficiencia en los Medicaid, en los Medicare, tenemos las mismas dificultades. Por lo tanto, es nuestra obligación entendernos con la comunidad hermana nuestra, afroamericana. Y para nosotros el tema racial es un tema esencial. En ese contexto, y a partir de esa premisa, nos acabamos de enterar en la prensa norteamericana que 7 hombres negros que fueron ejecutados en 1951 en Virginia han sido indultados post-mortem, o sea, ellos fueron ahorcados en 1951, juzgados en pleno momento de tensión racial norteamericana, juzgados por un jurado blanco, 100% blanco, encontrados culpables los 7 de violar a una joven blanca, cosa que no se probó, fueron ahorcados de inmediato, y ahora el gobernador del estado de Virginia, Ralph Northam, acaba de indultarlos después de muerto. Se acaba de establecer que el juicio fue incorrecto, fue inapropiado, fue prejuiciado, que los jurados votaron simplemente por la condición racial más que por la condición delictiva de los detenidos. Y entonces, ahora el estado de Virginia los indulta. Son de las cosas que nosotros como comunidad migrante tenemos que entender respecto a nuestros hermanos afroamericanos. La comunidad afroamericana ha sido golpeada de manera permanente, sistemática, desde que se inventó la judía esclavitud y empezaron a traernos de África hacia las Américas. Ha sido permanente, 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 sin descanso. Los testigos latinos de eso son los hermanos puertorriqueños que llegaron en los 40, 20, 30, 40, 50, 60, que tuvieron que pasar las 1000 y unas para ganar espacio en el territorio norteamericano. Nuestro deber como sociedad es entender que, y como sociedad inmigrante, como comunidad migrante, entender que tenemos la obligación de entendernos con nuestros hermanos.
También de su parte tiene que haber una gestión que ayude a tender puentes y que finalmente entendamos que estamos en el mismo caballo, bajo las mismas condiciones, padeciendo los mismos maltratos y padeciendo la misma falta de salario justo, la misma falta de salud justa, etcétera, etcétera, etcétera. Esto pasó, lo que cuento, pasó en 1951, la ejecución prejuiciada de 7 hermanos negros en Virginia, simple y sencillamente por un error, que hoy son reivindicados e indultados por el actual gobernador del estado. Justicia tardía con personas de las que ya no queda absolutamente nada, porque de esos cadáveres, ¿qué puede quedar? Cenizas, apenas. Bueno. A propósito de eso, quiero hablar del Día del Trabajador. El Día del Trabajador se celebra mañana lunes. Labor Day, dicen los gringos, Carolyn Pimentel y compañía. Bueno, el Día del Trabajo en el mundo entero se celebra el 1 de mayo de cada año. ¿Pero por qué se celebra el 1 de mayo de cada año el Día de los Trabajadores? Porque en 1886 en Chicago, una huelga de trabajadores provocó una tragedia en Chicago, en unas fábricas. ¿Qué exigían los empleados de esa fábrica norteamericana en Chicago? Exigían que se cumpliera la ley que establecía 8 horas de trabajo diarios, que en 1886 no se cumplía con esa ley. Como no se cumplía, los trabajadores de estas fábricas norteamericanos, trabajadores, se fueron a huelga y el Estado desarrolló una represión enorme con ellos, que a su vez generó la muerte de varios trabajadores ahí. Bueno, a partir de esta situación del 1 de enero de 1886, en 1889, en Europa, un conglomerado de trabajadores y dirigentes sindicales decidieron que en conmemoración con la muerte de estos trabajadores norteamericanos en Chicago, iba a celebrarse a partir del 1 de enero de cada año el Día de los Trabajadores. El presidente de entonces norteamericano, para evitar hacer mártires a los que ya lo eran en Chicago y para evitar que los trabajadores asociaran el 1 de mayo permanentemente con este crimen que se cometió en Chicago, decide que el Día del Trabajo en Estados Unidos se va a celebrar el 1 de septiembre de cada año. Por eso, en Estados Unidos, en Norteamérica, se celebra el Día de los Trabajadores, un día distinto a lo que pasa en el resto del mundo. Aquí se le da un carácter más festivo, en el resto del mundo, el día 1 de mayo, se le da un carácter más de clase, de suerte que los trabajadores celebren el día de ellos como tal. Aquí es un día más festivo, más de visita familiar, más de viaje, etc. Pero es importante que sepamos el origen, y es importante que sepamos que se celebra el 1 de mayo en todo el mundo, porque el latrocinio, el abuso y el asesinato de trabajadores en 1886 aconteció en Chicago, ciudad norteamericana. Señores, hasta aquí llegamos, hasta aquí es el final de nuestro programa Hechos y Opiniones. Esperamos haber traído información que usted considere útil, que le sirva de algo. Como pedimos cada semana, difunda nuestro programa, porque este esfuerzo es para eso, para que la gente lo conozca, nos dé su opinión, nos diga qué cree de lo que hacemos cada semana. Pero 7 días pasan volando. Los esperamos la próxima semana en este canal Hechos y Opiniones. Muchas gracias.